Buenos días, mi nombre es Enrique Ginocchio, soy pastor de una iglesia bautista acá en Chosica, cerca de Lima, Perú. Nos encontramos en este momento en la Plaza de Armas de Chosica. Aquí tenemos precisamente algunas fotografías de 3 años atrás. Estuvimos orando con un grupo de hermanos de nuestra iglesia, cada domingo muy temprano en la mañana. Veníamos a orar, como aquí se puede observar. Este es de octubre del 2020. Y acá tenemos otras fotos también. Otra foto más, algunos grupos de hermanos que nos acompañaban. Y también unas hermanas aquí en este mismo lugar donde nos encontramos, viniendo a orar los domingos muy temprano en la mañana. ¿Y por qué razón? Porque esa visión está trazada en este pequeño libro que se llama Sangre en las manos, el gran llamado de Operación Elías. Este libro fue publicado en mayo del 2021. Pero desde unos meses antes veníamos a orar. ¿Cuál es la idea de venir a orar a la Plaza de Armas? Operación Elías es un proyecto de formar un gran movimiento de oración a nivel nacional, y no solo nacional, sino también en otros países. Si los creyentes de diversas iglesias nos reunimos cada domingo, temprano en la mañana, en cada plaza de armas de cada ciudad. Esa es la idea de Operación Elías. Y bueno, no solamente orar en la plaza de armas, pero esa es una de las ideas principales. El Perú tiene más o menos como 2.300 distritos. Pongámosle que solamente en 1.000 de los distritos del Perú, en 1.000 ciudades y pueblos a lo largo del Perú, los creyentes estemos orando por el país. ¿Y por qué la idea de venir a orar en la Plaza de Armas? ¿Por qué no en un local de iglesia? La razón es de que la Plaza de Armas representa a la ciudad y también representa a la nación. Por eso la idea de venir los cristianos de varias iglesias, en realidad, venir a orar una vez por semana, de ser posible el domingo temprano en la mañana. Viniendo a orar los creyentes en cientos de ciudades a lo largo de nuestro país, orando por el Perú, y si es en otro país también, orando por el país. Imagínense las cosas maravillosas que no podemos imaginar, cuántas cosas grandes puede hacer Dios por un país si los cristianos se unen a orar. Eso es la idea de Operación Elías. Y también les vamos a mostrar otros momentos en que hicimos una visita a los hermanos de Puno en mayo del 2021. Aquí nos encontramos en un lugar a más de 4.000 metros de altura, cerca de Puno, en el sur del Perú. Y los hermanos de allá nos acogieron con mucho recibimiento. En ese momento, en este mes fue presentado el librito Sangre en las manos, fue presentado. Este libro lo presentamos por primera vez después de ser publicado ahí entre los hermanos de Puno en esa ocasión. Aquí está uno de los líderes de las iglesias bautistas del sur del Perú, el pastor Antonio Chucuya. Bueno, lo vemos ahí con el librito justamente en las manos, porque ese día fue la primera vez que presentamos este libro. Varias hermanas de allí están con su vestimenta típica de la zona de Puno. Están las hermanas recibiendo el libro, ¿no? Sangre en las manos. Nos dieron una gran acogida allí en Puno. El problema fue que no hemos podido continuar con esa comunicación con los hermanos de Puno.
Esperábamos también de ellos una respuesta un poco más grande. No hubo casi mucha respuesta. Al comienzo estuvieron ellos haciendo lo de la oración, pero luego parece que se detuvieron. Y ahora la idea es continuar lo que ha comenzado antes. Este es el título del libro y lo que vamos a exponer en este momento es las ideas principales, algunas ideas principales de lo que está en el librito. Sangre en las manos. ¿Por qué sangre en las manos? Lo que el Señor le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto para que tú anuncies mi palabra, para que al impío le digas: impío, de cierto morirás. Y si tú le hablas y él no se convierte de su pecado, tú habrás librado la sangre de tus manos. Pero si tú no le hablas, no le dices nada al impío de su condenación, la sangre de esa persona en condenación va a llegar a tus manos. Por eso es el título, Sangre en las manos. Queremos llevar el evangelio de una manera muy grande a través de la oración. El gran llamado de Operación Elías. Esta visión es llamada Operación Elías. Muy bien. ¿En qué consiste la visión de Operación Elías? Un gran movimiento nacional de oración, y que este movimiento nacional de oración pueda producir un regreso a la Biblia. En primer lugar, un regreso a la Biblia. Ahora también quisiera decirles que somos un grupo de hermanos, muchos pastores de diversas iglesias bautistas y en varios países. Los que escuchan este video también son los hermanos de un grupo que se llama Creyentes de la Biblia Reina Valera 1865. Tengo en mis manos mi Biblia. Esta es la Biblia Reina Valera de 1865. Sería un tema de poderlo explicar más ampliamente por qué usamos la Biblia 1865, pero de manera resumida lo que podemos decir es esto. La Biblia 1865 es la única que conserva una fidelidad exacta a los idiomas originales del hebreo y del griego de la Biblia. Esa es la razón por la que sostenemos nosotros que la única versión fiel en el idioma castellano es la Biblia Reina Valera de 1865. Muy bien, un regreso a la Biblia, porque estamos hablando de volver a la palabra de Dios. Un gran movimiento nacional de oración que produzca un regreso a la Biblia. Y el regreso a la Biblia producirá un envío de misioneros sin precedentes del Perú al campo mundial no evangelizado. Ahora, ya no hablaremos solamente del Perú, hablaremos de otros países. Los hermanos que están en nuestro grupo, el grupo de la Biblia Reina Valera 1865, tenemos representados varios países. Los hermanos del sector hispano de Estados Unidos, que son muchos. Tenemos los hermanos de Colombia, tenemos hermanos de aquí del Perú, y tenemos de Chile también, y bueno, entonces el movimiento de oración para producir un regreso a la Biblia, y el regreso a la Biblia para producir un envío de misioneros del Perú al campo mundial no evangelizado, y también de otros países de América Latina. El mismo proceso en otros países de América Latina. Todo lo que nosotros podamos pedir a Dios no tendría sentido si no desemboca en un envío de misioneros al campo mundial. Eso es el propósito principal. El movimiento de oración producirá un avivamiento, definido el avivamiento como volver a la Biblia, no definido con avivamientos emocionales. El avivamiento verdadero es un regreso
al fundamento de la palabra de Dios. Y el fundamento de la palabra de Dios, si somos obedientes a ella, va a llevar consigo un despertar misionero. Nuestros países de América Latina son la última reserva misionera en el mundo entero. Y ese es el objetivo de Operación Elías, producir un envío grande de misioneros de aquí de América Latina hacia el campo misionero mundial. Ahora, esto es lo que sucedió. En la Biblia encontramos que en el libro de Actos, que es Hechos, Actos, o sea, Hechos es lo mismo. En Hechos 1:8, el Señor Jesús dejó su mandamiento: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sucedió que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia naciente, olvidó completamente el mandamiento del Señor Jesús. El mandamiento de Jesús era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron muy complacidos con ese gran avivamiento que tuvieron al inicio. Olvidaron realmente el mandamiento de llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios usó un medio distinto: la persecución, inmediatamente después del apedreamiento de Esteban. Leemos en Actos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, que es el apóstol Pablo, antes de su conversión. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hermanos no salieron por su propia voluntad como misioneros al lugar más cercano, que era Judea. Tampoco a otra zona más lejana como Samaria. Y el Señor Jesús había dicho Judea, Samaria y luego el mundo entero. ¿Cómo llegaron a Judea y a Samaria? Por la persecución. No lo hicieron de su propia voluntad. Es por eso que nosotros queremos tomar conciencia de la necesidad del campo misionero en el mundo entero, para no caer en el mismo olvido de la necesidad misionera mundial. Ahora, entonces, dice en Actos capítulo 8, mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes evangelizando la palabra. Ahora sí, por todas partes pasaban ellos llevando el evangelio, pero no de manera voluntaria, sino por haber sido perseguidos. Por eso decimos lo siguiente: no esperemos la persecución para poder actuar en el campo misionero mundial. Ahora llega el evangelio a los gentiles. También el evangelio al Imperio Romano, a los gentiles, llegó a través de persecución. Una vez más, los gentiles no recibieron el evangelio porque los hermanos tomaron conciencia de la necesidad misionera. Por persecución también a los gentiles. En Actos capítulo 11 dice lo siguiente: y los que habían sido esparcidos por la persecución que fue hecha a causa de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía. Ahora sí, este es el campo de los gentiles. Esto era parte del Imperio Romano, llevando el evangelio a los gentiles por persecución, pero de todas maneras se cumplió la obra misionera. Y algunos de ellos eran varones de Chipre y de Cirene, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y un gran número, creyendo, se convirtió al Señor. Recordemos que Antioquía, fue una iglesia modelo en el sentido misionero. Y a Antioquía llegó el evangelio ahí por medio de la persecución. Ahora queremos señalar, hermanos, lo siguiente.
nos encontramos nosotros en la última etapa de la historia de la iglesia, llamada en el libro de Revelación, o sea, en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, hay una secuencia profética de la historia de la iglesia. Allí en Revelación está la profecía señalando 7 etapas históricas que vendrían en los 2000 años que ha durado el Evangelio en el mundo. Estas son las 3 primeras etapas históricas señaladas en Revelación, capítulo 2 y 3. Éfeso, la primera de ellas, la segunda etapa Esmirna, la tercera etapa Pérgamo. Y tenemos el tiempo, ¿no? Éfeso más o menos aproximadamente del año 90 hasta el 200. Esmirna del 200 al 325. Pérgamo, la tercera etapa del 325 hasta el año 500. Y las características que tenían estas etapas históricas. Las 2 siguientes etapas que tenemos ahí profetizadas en Revelación. La etapa histórica de Tiatira, más o menos del año 500 hasta el año 1000 después de Cristo. Contaminación del catolicismo con el poder político que persigue a los verdaderos cristianos. La etapa número 5, Sardis, aproximadamente del año 1000 hasta el año 1500. Y por último tenemos la etapa de Filadelfia y de la Odisea. Filadelfia corrió aproximadamente del año 1500 hasta el año 1900. Y la característica de Filadelfia es que Dios no le reprende en ningún sentido. Filadelfia es la iglesia de la puerta abierta, el máximo esplendor de las misiones, y el Señor le felicita, le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la última etapa es la Odisea, la que ha venido desde el año 1900 aproximadamente hasta el día que el Señor venga, ¿no? Hasta nuestros días. Estamos nosotros en este momento histórico llamado la Odisea en la Biblia. Ahora, si todavía usted nunca escuchó lo siguiente, tal vez sea la primera vez. La etapa histórica de nuestros días, del siglo XX y del siglo XXI, se podría llamar con toda propiedad en términos bíblicos la iglesia inservible. La peor etapa histórica en el transcurso de 2000 años de la iglesia, la peor etapa histórica es la del siglo XX y del siglo XXI. En este tiempo en que nosotros estamos en la peor etapa que se llama la Odisea. Se podría decir que el Señor le considera como una iglesia inservible. Una reprensión tremenda hay para la Odisea en la Biblia. Mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. La tibieza de la época de hoy día, la tibieza de la iglesia cristiana, eso es su característica principal. La Odisea, la iglesia inútil, la iglesia inservible. ¿Por qué razón inservible? Por la tibieza de su profesión cristiana. Ahora bien, también tenemos que decir lo siguiente: aunque Filadelfia corrió aproximadamente desde el año 1500 hasta 1900, sin embargo, no terminó ahí Filadelfia. Este fue el esplendor de la etapa de Filadelfia hasta 1900. Sin embargo, un pequeño resto, una pequeña minoría ha llegado hasta el día de hoy, una pequeña minoría de Filadelfia. Su característica, la característica de Filadelfia por la cual el Señor le felicita es lo siguiente: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿cómo sabemos que Filadelfia llega como una pequeña minoría dentro de la Odisea? ¿Cómo sabemos que llega hasta el arrebatamiento del Señor? Porque aquí lo dice:
Revelación capítulo 3, 10 y 11. Dice lo siguiente, refiriéndose a la Odisea: porque has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo para probar los que moran en la tierra. Se está refiriendo a la tribulación sobre el mundo entero, la hora de la tentación sobre el mundo entero. Eso es la tribulación. El Señor le dice a Filadelfia: tú has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar a ti de la tribulación. Es decir, con el arrebatamiento, Dios ha de sacar a su iglesia antes de que venga la tribulación. También le dice el Señor a Filadelfia: cata que yo vengo prestamente. Específicamente le dice a Filadelfia: cata, ten cuidado, guarda lo que tienes, porque yo vengo prestamente, ya vengo. Eso quiere decir que aunque Filadelfia, su esplendor fue hasta 1900, ha quedado un pequeño resto, una pequeña minoría ha quedado hasta el día de hoy. Nosotros tenemos la esperanza de ser considerados por el Señor como Filadelfia. No queremos ser parte de la Odisea, esta iglesia llena de tibieza espiritual. No queremos saber nada con tibieza espiritual. Amamos a la Biblia profundamente. Por eso defendemos el uso de la única versión fiel al Señor, que es la Biblia Reina Valera de 1865, porque amamos profundamente la palabra de Dios. Por eso decimos que las versiones modernas están adulteradas. Las que vinieron después de 1865, en mayor o en menor grado, tienen adulteraciones en las traducciones. La única que fue preservada por Dios de manera fiel y exacta es aquella de 1865. Entonces, nosotros esperamos que Dios nos considere como esa pequeña minoría de Filadelfia que ha llegado hasta el tiempo actual. Porque lo que prevalece en el campo cristiano el día de hoy, en el campo evangélico, es la Odisea, la iglesia inútil, la iglesia de la tibieza espiritual. No queremos ser parte de la Odisea, sino de Filadelfia, que ha guardado la palabra de Dios, su característica. Queremos guardar, queremos obedecer, queremos amar la palabra de Dios, para que Dios nos considere todavía como parte de Filadelfia. El gran llamado de oración, esto es Operación Elías. Voy a leer una partecita de lo que está aquí. Los creyentes en Cristo en América Latina aún no hemos vislumbrado las cosas extraordinarias que Dios ha de traer cuando oremos de una manera unida y a gran escala. Lo único que impide que este medio continente de habla española, o sea, América Latina, se levante ardorosamente para producir la última gran ola misionera de la historia de la iglesia, lo único que impide es la falta de fe y la falta de visión. Porque la visión siempre es una visión de fe. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no se ve. La falta de fe en el pueblo cristiano, la falta de visión espiritual, que es una visión de fe, eso es lo que impide que podamos alcanzar metas muy grandes en dos cosas, en cuanto al evangelismo y en cuanto a la obra misionera: la falta de fe y la falta de visión. Por eso es que queremos impulsar un gran llamado de oración para que el pueblo cristiano pueda llenarse de esa visión espiritual. La miseria espiritual y la complacencia propios del tiempo actual de la Odisea, la iglesia inservible, han de ser quitados de en medio. Los obstáculos son gigantescos, pero ninguno de ellos tan grande que no pueda ser enfrentado por el poder de Dios. Los tres motivos de oración. Operación Elías tiene
solamente 3 motivos de oración. Y estos son, en primer lugar, por el campo de los incrédulos, por las personas incrédulas, que Dios abra una puerta grande y eficaz, 1 Corintios 16:9. Que Dios abra una puerta grande y eficaz para la salvación de millones de personas. El primer motivo de oración es por las personas incrédulas. El segundo motivo es por los creyentes, por aquellos que ya son cristianos. El segundo motivo, que se produzca un genuino regreso a la Biblia, es decir, un gran avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual no tiene que ver con lloros o con gritos o caídas al suelo. Eso no es avivamiento espiritual. Avivamiento espiritual significa obediencia a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso el segundo motivo de oración es un genuino regreso a la Biblia, es decir, un gran avivamiento espiritual. El tercer motivo es por el campo misionero mundial, que Dios levante de América Latina incontables misioneros a las etnias no evangelizadas. Además, oración sistemática por los lugares no alcanzados. Oración de manera sistemática por todos aquellos países que no han recibido el Evangelio, o mejor dicho, por aquellas etnias, no es tanto países sino etnias, grupos de raza, más o menos eso, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay diversas etnias, hay bastantes etnias, es un solo país, pero hay diversas etnias, y la oración sistemática por las etnias no alcanzadas todavía. Entonces, sintetizando, primer motivo, por los incrédulos, por la conversión de millones de personas. En segundo lugar, por los creyentes, un avivamiento espiritual significa regresar a la palabra de Dios, a la obediencia de la palabra de Dios. En tercer lugar, por el campo misionero mundial, que América Latina sea una fuente enorme de misioneros para el campo misionero mundial. Ahora, tenemos que señalar con claridad cuáles motivos no son parte de la oración. Estos no son motivos de oración en Operación Elías. En primer lugar, no es parte de la oración la prosperidad económica del país. No tenemos ningún interés en pedir a Dios que el país prospere económicamente. Eso no es el motivo de oración. Dios lo podría hacer, pero nosotros no tenemos interés en que el país prospere económicamente. No. Tampoco tenemos interés que los cristianos entren al campo político. Esto es muy necesario indicarlo. Porque la tentación de muchas iglesias, muchos creyentes es querer entrar en el campo político pensando que eso es la esperanza para la sociedad. De ninguna manera. No queremos entrar en el campo político como cristianos. En tercer lugar, tampoco es motivo de oración la formación de un poderoso conglomerado de iglesias. No. Es decir, reunir cientos de iglesias, miles de iglesias para acumular poder. De ninguna manera, esto no es motivo de oración, ¿no? Ni la prosperidad económica, ni el campo político, ni tampoco el poder que trae una reunión de muchísimas iglesias. No, no son motivos de oración. ¿Por qué el nombre Operación Elías? Esto viene del profeta Elías. En el libro de Santiago dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, cuando menciona la oración eficaz del justo, inmediatamente menciona a Elías. Inmediatamente, cuando la Biblia habla de oración eficaz, menciona inmediatamente a Elías. Por eso es el nombre Operación Elías, por la oración eficaz. Ahí nos dice, ¿no? En Santiago 5, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese,
y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Lo que está aquí vamos a leerlo. Observemos que Elías está puesto como ejemplo de la oración eficaz. Un solo profeta actuando en medio de la gran apostasía de Israel. Pero con él se desplegó la mano divina sobre la nación entera. Debemos resaltar la manera como Dios actúa a través del hombre. A pesar de nuestra gran imperfección, Dios no envió la sequía hasta que Elías se lo pidió. Cuando Elías le pidió que Dios envíe sequía, que era un castigo sobre la nación apóstata, Dios tenía preparado enviar la sequía, pero Dios no lo hizo hasta que Elías se lo pidió. Tampoco Dios abrió los cielos otra vez para que llueva hasta que Elías le rogó. Dios ya tenía preparado mandar la lluvia después de 3 años y medio, pero Dios no mandó la lluvia hasta que Elías se lo pidió. Esa es la manera como Dios actúa. Dios tiene preparado un gran avivamiento, o sea, un gran regreso a la Biblia. Dios tiene preparado eso para América Latina. Pero Dios no enviará ese gran avivamiento hasta que su pueblo se lo pida, hasta que nosotros se lo pidamos de manera unida en oración. Aquí tenemos un pasaje asombroso. Una sola persona que intercediera ante Dios. Dios estaba a punto de enviar un castigo destructivo muy grande a su pueblo Israel. Pero Dios busca en medio de toda la nación una sola persona que interceda para que Dios no envíe el castigo. Una sola persona que le pida misericordia a Dios. Y Dios no encuentra ni siquiera uno que le pida misericordia. Por lo tanto, Dios envía el castigo a Israel. Ahí lo leemos en Ezequiel capítulo 22. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra para que yo no la destruyese. Busqué uno solo que me clamara en oración y no lo hallé. No lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí y di el camino de ellos sobre su cabeza, dijo el Señor Jehová. Si Dios hubiera encontrado uno solo que le pidiera misericordia y que pidiese perdón a nombre de la nación de Israel, Dios hubiera detenido su castigo. Eso es asombroso. Porque Dios no dice que me pidan 1000 personas o que me pidan 100 personas. Dios está diciendo uno solo. Busqué de ellos hombre, un solo hombre, que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra para que yo no la destruyese, la tierra de Israel, es decir. Y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira al no encontrar uno solo que le pidiera a Dios misericordia. ¿Cuánto vale la oración de un solo hombre entonces? ¿Cuánto vale la oración de un solo creyente, de una sola creyente? ¿Cuánto vale ante Dios la oración de cientos de miles de sus hijos intercediendo por el Perú, intercediendo por América Latina y especialmente para que Dios convierta este bloque del planeta en una fuente inconmensurable de obra misionera hacia los confines del mundo? ¿Cuánto vale la oración de un creyente? ¿Cuánto vale la oración de cientos o de miles de creyentes? ¿Cuánto vale ante Dios? Recordamos entonces, recapitulando, otra vez recordamos lo que es Operación Elías. Un gran movimiento nacional de oración. Ahora, lo que debemos decir es que ese mismo movimiento nacional de oración se puede repetir con la misma visión de fe. Se puede repetir
en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Nicaragua, etc. En cada país de América Latina se puede producir la misma visión de fe de un movimiento nacional de oración. El movimiento grande de oración traerá consigo un regreso a la Biblia, un regreso a la obediencia de la Biblia, lo cual es el verdadero avivamiento, volver a la Biblia. Y el avivamiento de la Biblia traerá consigo el verdadero objetivo final que tiene Operación Elías. Un envío de misioneros sin precedentes del Perú al campo mundial no evangelizado, o de Ecuador, o de Colombia, o de Chile al campo mundial no evangelizado. El mismo proceso en otros países de América Latina. Ahora, tenemos ya en este momento nuestro grupo por ahora, pensamos que va a crecer mucho, pero por ahora tenemos un grupo que se llama Creyentes de la Biblia, Reina Valera 1865. Y en este grupo tenemos hermanos de 5 países por ahora. Más adelante se agregarán otros, ¿no? Tenemos hermanos de Miami en Estados Unidos, pensando en que Estados Unidos es el segundo país con mayor población hispana en el mundo. El primer país es México. El segundo país que tiene mayor población de habla castellana es Estados Unidos. El gran sector de los que hablan castellano allí. En segundo lugar, tenemos a Cuba. Ahora, las condiciones en Cuba no sabemos exactamente, tenemos entendido que son restringidas las condiciones. Aquí tenemos la libertad, nosotros en el Perú y en varios países, de venir cada semana al parque principal de cada pueblo, de cada ciudad. Tenemos libertad plena de venir a orar. Ya lo hemos hecho por un año. Aquí en Chosica pertenece a Lima, que es la capital del Perú. Chosica está adyacente a Lima, Perú. Aquí hemos estado un año, desde octubre del 2020 hasta octubre del 2021. Un año entero hemos estado orando en este mismo lugar donde nos encontramos ahora. Los hermanos venían y nos arrodillábamos el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana. Y hay libertad completa, nadie nos ha impedido. Traíamos una pequeña tela para poder arrodillarnos y nos arrodillábamos aquí, pidiendo por estos 3 motivos que hemos señalado de Operación Elías. ¿Por qué dejamos de hacerlo después de un año? Porque pensamos, esperemos un poco el momento de Dios. Y nuestra idea ha sido la siguiente: cuando haya otra iglesia, por lo menos una sola iglesia que nos acompañe en oración para Operación Elías, volveremos a reiniciar. Desde octubre del 2021 hasta este momento no habíamos reiniciado la oración. Lo vamos a hacer parece que dentro de 15 días, porque tenemos con nosotros aquí al pastor Luis Huerta, de una iglesia bautista en Arequipa, acá también en el Perú. Ahora, tenemos también hermanos, como decía, de Cuba. No sabemos las restricciones que hay, no sabemos si permitirán allá en Cuba que los creyentes vengan al parque público para poder orar por la ciudad, por el país, ¿no? Desconocemos esas restricciones, pero en otros países tengo entendido que sí hay libertad. Cualquiera pueden venir 15 hermanos, 30, 50 hermanos a orar en una plaza pública y nadie les va a decir nada. Hasta donde sabemos hay libertad. En Colombia, en Perú, en Chile. Y esa es la idea precisamente. Ahora ya se ha presentado el momento de Dios, porque el pastor Luis Huerta, de la Iglesia Bíblica Bautista en Arequipa, es la segunda iglesia, el segundo pastor que nos acompañará en oración. Durante aquel año entero que estuvimos orando aquí en el parque, orando por el Perú, durante un año entero no había otra iglesia, a pesar de que hemos difundido el llamamiento de oración. A pesar de eso, no hubo respuesta de otras iglesias. Eso nos indica, una vez más, la tibieza espiritual del tiempo de la Odisea.
Rompamos esa tibieza espiritual, queridos hermanos. Rompamos la tibieza de la Odisea. Amemos al Señor, amemos el campo misionero, amemos la Biblia, amemos la oración, amemos a las almas perdidas. Comencemos esta visión de fe para orar a nivel nacional en cada país. Esto que se llama Operación Elías.